Ya está. Solamente hay 7 alumnos que están conectados. Igualmente ya hemos esperado suficiente, así que vamos a comenzar. Esta parte más que nada va a ser un repaso de lo que ya hemos hecho, una parte de los linfomas no Hodgkin. Para eso vamos a recordar que los linfomas son un grupo de enfermedades heterogéneas generadas por proliferación neoplásica de células en los tejidos linfoides. Entonces acá vamos a mirar de que todos los tejidos linfoides son susceptibles de tener una transformación neoplásica. Por lo tanto, cuando hablamos del manejo de linfoproliferativos, estamos hablando de todo lo que abarca el compromiso de los tejidos linfoides. Los más característicos obviamente son linfomas, pero puede haber otros procesos relacionados en caso de enfermedades similares, como por ejemplo enfermedades relacionadas con infecciones virales y que han determinado una clona linfoide anormal. Los linfomas, ustedes saben que existen diferentes tipos de linfoma. Linfomas que tienen características histológicas, moleculares y clínicas, que son diferentes y por lo tanto los pronósticos también van a ser diferentes. Siempre lo más importante es una historia clínica bien hecha, un interrogatorio dirigido. No es que el paciente sea el que dirija el interrogatorio y cuente una historia que no tiene mucho sentido. Tiene que ser dirigida. Para eso uno toma los mejores datos que sean relacionados con respecto al tiempo de enfermedad, las características de los síntomas y también cuando ya hagamos el examen físico, vamos a ver las características que encontremos en los signos, ¿no? Entonces vamos a tener que registrar los hallazgos de cada área y si estamos sospechando por la historia clínica de un proceso linfoproliferativo, tenemos que ir a mirar las áreas nodales o el compromiso que pudiera haber en cualquier sitio extranodal. Para hacer la historia clínica, además de la historia propia del paciente, necesitamos los antecedentes familiares. Ya vamos a ver que hay relación con esto. Cuando ya hemos sospechado por la historia clínica, por el examen físico, vamos a ir a todo lo que sea los exámenes auxiliares, que también, por eso está el nombre, contribuyen a reforzar el diagnóstico presuntivo. En ese momento se puede plantear si es que es un síndrome linfoproliferativo o si solamente es un proceso inflamatorio transitorio, un proceso infeccioso, algo que ya no necesita mayor estudio, porque de lo contrario estaríamos haciendo una iatrogenia. Si necesitamos comprobar que hay un compromiso nodal o extranodal, entonces debemos realizar una biopsia en todos los casos antes de hacer una terapia, ¿no? Entonces, dos cosas. Primero, tener la presunción diagnóstica con argumentos sólidos de que es un proceso linfoproliferativo para poder realizar biopsia, porque biopsia ya es un procedimiento cruento y que tiene base médico-legal, ¿no? Entonces, si es que hay un descarte total de estos problemas neoplásicos, entonces no necesita la biopsia. Y mucho menos vamos a hacer una terapia específica. Vamos a esperar luego que tomamos la biopsia
el resultado de la biopsia y después de eso vamos a hacer la intervención terapéutica que debería ser correcta, ¿no? Esto ya lo sabemos, estadiaje, una vez que ya tenemos la biopsia, ya tenemos los exámenes auxiliares serológicos, tenemos las imágenes, entonces vamos a determinar el estadio clínico de la enfermedad. Si está en estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4. Esto también es útil para el pronóstico. No es lo mismo tener un estadio 1, 2 que tener un estadio 3, 4. Por lo tanto, es muy importante determinar el estadio. Además, desde la historia clínica nos hemos orientado en la sintomatología y vamos a poder saber si son asintomáticos, por lo tanto, en el estadiaje vamos a agregar la letra A, o tienen síntomas B, síntomas como fiebre, sudoración nocturna, astenia, pérdida de apetito, baja de peso, etcétera. El pronóstico, ¿no? Si es que estamos diciendo que el pronóstico tiene que ver, por un lado, con la sintomatología y el estadiaje, también tiene mucho que ver con la histopatología y con la inmunohistoquímica, donde se va a determinar qué marcadores puede tener y ya está establecido que hay marcadores de mejor pronóstico, marcadores de peor pronóstico. Entonces, desde que además de los métodos diagnósticos mejorados con alta tecnología, con anticuerpos monoclonales, con PCR para ver las fallas genéticas, entonces se ha podido hacer terapias target. Entonces estos son nuevos agentes y estrategias de tratamiento, diferentes anticuerpos monoclonales e incluso se ha visto por conveniente que en los pacientes con estas neoplasias se pueden favorecer con trasplante autólogo. El trasplante autólogo básicamente va a servir de recuperación de una terapia de acondicionamiento profunda que normalmente no se podría dar sin el trasplante, número uno, y número dos, no permitiría las dosis que se dan que sean compatibles con la vida. Entonces, estas dosis que se dan para poder eliminar la enfermedad cuando esta enfermedad tiene riesgo de hacer recaída, ¿no? Porque primero eliminamos la enfermedad y luego hacemos la toma de las stem cell, las reservamos, damos el acondicionamiento y después rescatamos esa médula que ya no tiene nada de células con el trasplante autólogo. Si no hubiera el trasplante autólogo, esa persona fallece. Si no hay trasplante autólogo, no podemos dar esa terapia de acondicionamiento. Hay sistemas para determinar cuántos casos se estima que aparezcan por año en las diferentes zonas. Entonces, para América Latina y el Caribe hay una central que se llama Globocan y que, si bien es cierto, esta estadística es antigua, es que no hay una que esté más actualizada, ¿no? Entonces, se da una evidencia de 26.644 casos en ese reporte para linfoma no Hodgkin, que son la neoplasia hematológica más frecuente. Y de estos, fíjense, la mitad fallecen. No quiere decir que ese año se diagnostican 26.000 y que 50% fallecen. No, significa que a la fecha había una existencia de esta cantidad.
que podían ser de 2 años anteriores, 3 años anteriores, es una cifra acumulativa. Y cada año va a haber una cifra que va en progreso y también las muertes pueden ser en progreso. Sin embargo, ahí es donde viene la eficacia de los nuevos tratamientos para poder decir que esto ha disminuido y que el tratamiento es efectivo. ¿Cuál es la neoplasia más frecuente y más agresiva dentro de estos linfoproliferativos? Es el linfoma B difuso de células grandes, o si quieren linfoma difuso de células B grandes, que en la clasificación tiene muchísimas variedades y que cada uno tiene características propias. Puede ser un linfoma B difuso de célula grande de piel y puede ser un linfoma B difuso de células grandes secundario a un linfoma folicular y puede ser un linfoma B difuso de células grandes de el derrame pleural, el derrame pericárdico, o puede ser un mismo de vascular, es decir, nodales y extranodales. Por lo tanto, estos son hasta el 40% de todos los linfomas no Hodgkin se reporta en algunas partes del mundo. Esta es una neoplasia linfoide agresiva que si no es tratada rápidamente, el paciente va a fallecer. Pero si es que lleva una terapia adecuada y el paciente responde a la terapia y luego se hace una observación por 5 años, tiene alta posibilidad de estar curado. Todo esto cuando comienza el diagnóstico del paciente tiene que tener un índice pronóstico internacional que está dado por el ECOG del paciente, ¿no? Y lo vamos a ver acá, ¿no? Entonces, el índice pronóstico internacional lo vamos a ver por el status performance. Es una graduación de cómo está el paciente. Entonces uno dice, si es que el ECOG tiene un estado funcional mayor de o igual a 2, entonces eso me da un puntaje, un punto. Entonces ustedes van a ver que acá dice 1, 2, 3, 4, 5 factores de riesgo, ¿no? Que se van a tomar en cuenta para decir que según el puntaje, si es de bajo riesgo, intermedio alto o alto riesgo. Para esto, primero tenemos que saber los datos, ¿no es cierto? Es fácil saber si el paciente tiene más de 60 años. Es fácil saber si tiene más de un sitio extranodal. Podemos tomar la deshidrogenasa láctica y ver si está elevada. Tenemos que hacer el estadiaje, saber si es que la enfermedad está en el estadio 3 o 4. Para eso tenemos que saber qué significa estar en el estadio 3 o 4. Y luego el ECOG, tenemos que saber qué significa el ECOG. Entonces, vamos viendo. La enfermedad estadio 3 o 4 está determinada según lo que hemos visto en Ann Arbor. ¿No es cierto? Entonces acá decimos 3 o 4. Estos son los estadios que más nos interesan. Y simplemente acordarnos del mediastino. Y si tiene nódulos neoplásicos por encima del mediastino y por debajo del mediastino, es un estadio 3. Si es que tiene compromiso de un órgano sólido, no importa si tiene un solo foco neoplásico, que por ejemplo tuviera una cadena ganglionar comprometida en el cuello y tiene el hígado comprometido, automáticamente es un estadio 4.
Si es que tuviera una cadena ganglionar comprometida en el cuello y tiene la médula ósea comprometida, también automáticamente es un estadio 4. Entonces acá ubicamos que si es un estadio 3 o un estadio 4, va a tener un punto en el pronóstico, ¿no? En el pronóstico de IPI. Luego, la deshidrogenasa láctica por encima de lo normal. No interesa si es que es una vez, dos veces, tres veces más elevado. Obviamente, si es que tiene un valor referencial hasta 400 y le sale a ustedes pues 4000, definitivamente dicen que está muy elevada, pero vale igual si es que está en 600 o en 700, basta que esté elevada. Cuando hablamos del ECOG, estamos hablando de una graduación, ¿no? ECOG significa Eastern Cooperative Oncology Group, ¿no? Y estos ponen unos parámetros y dice, una persona normal, totalmente normal, no tiene ningún punto en contra, entonces es un 0. Si es que la persona tiene ciertas limitaciones, pero que son mínimas, es un estadio, una graduación 1. Si es que el paciente tiene cierta dificultad y la mitad del tiempo se la pasa en reposo, es un estadio 2. Si el paciente está con una dependencia mayor que necesita ayuda, ¿no? Para movilizarse, que está mucho tiempo en reposo, que no puede trabajar, es un estadio 3. Si el paciente está postrado y que no puede ni comer por sí solo, no puede ir al baño, no puede, está 100% postrado, es un estadio 4. Y decir que tiene el número 5 en la graduación es cuando el paciente está fallecido. Así que necesitamos ver al paciente mientras hacemos el examen físico y podemos decir en qué estado funcional está el paciente. Si es que está postrado, ya es un punto. Y obviamente si es que es mayor de 60 años, otro punto. Si tiene un compromiso extranodal más de un sitio, es otro punto. Entonces, sumando los puntos, nos vamos al grupo de riesgo y decimos, si solo tiene un punto, es de bajo riesgo. Si tiene 2 puntos, es un intermedio bajo. Si tiene 3 puntos, es un intermedio alto. Y alto, si es que tiene 4 o 5 puntos de este índice pronóstico internacional. Y obviamente ya saben ustedes, si decimos tiene alto riesgo, significa que su posibilidad de sobrevivir se reduce, su posibilidad de que responda al tratamiento se reduce muchísimo. En cambio, un grupo de riesgo, un IPI de 1, es una maravilla, ¿no? Porque significa que la enfermedad está iniciando y por lo tanto tiene altas posibilidades de responder a la terapia y de hacer una sobrevida larga e incluso hasta llegar a curarse. Estadio intermedio bajo también es alta probabilidad de mejorar y curarse. Intermedio alto y alto, sus posibilidades son muy bajas en cuanto a sobrevida global a 5 años. De hecho, cuando están en este grupo de riesgo, su sobrevida a 3 meses a veces es el 50%. Por eso es que previo a hacer todo ese IPI, necesitamos hacer hemograma completo, niveles de DHL, evaluación de la función renal, de la función hepática, pruebas serológicas para ver
que tenga o no una infección por la hepatitis C o B, prueba de ELISA para VIH, ATL, HTLV1, le tendríamos que agregar ahora COVID, ¿no? Porque incluso para ingresarlo al paciente, ahora necesitamos tener la prueba de COVID. Con todo esto, nosotros también evaluamos al paciente y podemos determinar inclusive si es que ya tiene un compromiso de la médula con un hemograma, porque si es que vemos de que está con anemia, plaquetopenia, de repente los leucocitos están muy altos o están muy bajos, puede que incluso se diga que el linfoma ha ingresado a la médula ósea y si es que es un linfoma de alta agresividad, se puede convertir en una leucemia, es decir, un linfoma leucemizado. Si es que es un linfoma de bajo grado, entonces no se convierte en leucemia, simplemente hay compromiso de la médula ósea. Ya saben para qué es tan importante la deshidrogenasa láctica, también la evaluación de la función renal y de la función hepática, porque muchos de los medicamentos que se utilizan o que se van a utilizar en este caso tienen una excreción renal, tienen una síntesis hepática y si es que estas están alteradas puede ser muy tóxico para el paciente. Tenemos que reajustar las dosis que se reajustan tal vez no sean adecuadas para la neoplasia. Incluso cuando decimos pruebas serológicas para descartar infección por el virus de la hepatitis C o B, es importante porque no basta con el antecedente. El paciente, sus antecedentes pueden decir que él no ha tenido nada de infecciones de hepatitis. Sin embargo, son importantes. ¿Por qué? Porque se puede reactivar la infección con el esquema de medicación adecuado para este tipo de linfoma. Por ejemplo, con anticuerpos monoclonales, terapia dirigida, ¿no? Como es el caso del marcador CD20. Casi todos los linfocitos neoplásicos tipo B, tienen el marcador CD20 positivo. Por lo tanto, hay que darle un anti-CD20 que coadyuva a la quimioterapia, pero se reactiva totalmente el virus de la hepatitis en el caso de haberlo tenido o de todas maneras, si es que lo tiene en ese momento, definitivamente no se puede dar la terapia. Igualmente, cuando tenemos prueba de ELISA para VIH, ¿no? Que el pronóstico, igualmente con el HTLV1, el pronóstico se hace más sombrío y está relacionado no solo ahí con la terapia, sino también con las complicaciones anexas, comorbilidades que pueda tener. En las imágenes es importante tener la tomografía, es lo más asequible. Otras pruebas son más difíciles, no están disponibles, por ejemplo, la resonancia o el PET. Lo más simple que son las radiografías no son lo más adecuado, porque no te da una imagen que te grafique el daño real del paciente. En cambio, la tomografía multicorte te va a dar eh, una información aún en ganglios de tamaño pequeño y podemos medirlo, ¿no? Esto también nos va a ayudar porque no siempre vamos a ver el tumor en el ganglio superficial, en el cuello, en la axila, en la ingle. Lo vamos a ver en diferentes sitios. Puede que estén en el mediastino, en el peritoneo.
retroperitoneo, etcétera, y cómo lo vamos a ver ahí, y cómo vamos a tocarlo y a saber su tamaño. Para eso están las imágenes y necesitamos que nos midan y dónde están para determinar la extensión del compromiso ganglionar. Entonces, al paciente o al familiar del paciente en todo caso, y más en nuestros tiempos en que estamos muy complicados por el tema de medicina legal, necesitamos hacer un informe de diagnóstico, de pronóstico y de terapia. Y para todo se tiene que hacer una firma de un consentimiento informado, porque desde que le informan el diagnóstico, el familiar o el paciente puede cuestionar el diagnóstico y puede pedir una segunda opinión. Y si es que ha sido muy diferente la presunción diagnóstica y no se ha recurrido a, a otras pruebas, entonces puede ser motivo de una demanda porque se pierde tiempo valioso en enfermedades que son catastróficas. Así está la ley ahora, los derechos. Luego, cuando se le puede decir al paciente que tiene linfoma difuso de células B grande, tiene que decirle que esa es una neoplasia de alta agresividad, de alta malignidad, y que el pronóstico no es muy bueno. Y además ustedes lo pueden sacar en base al IPI que hemos mencionado. Pero hay que decirlo y hay que escribirlo en la historia, porque toda la información que se les debe dar a los familiares, que es un derecho, mejor dicho, a un familiar designado por el paciente. Se acostumbra decirle más al familiar que al paciente, realmente para no alterarlo demasiado en su tranquilidad. Luego de que hemos identificado todo eso, ya con los valores como hemos mencionado, se va a hacer el plan de terapia, ¿no? Cuando la médula ósea está comprometida, ¿no? Esto va a definir que sea un estadio más avanzado. Y que incluso, como dije antes, podríamos decir que se está leucemizando. Por eso es que se debe hacer, aparte de la biopsia, que es interesante, los estudios de citometría. En los linfomas siempre hay que hacer biopsia. En las leucemias no necesariamente, muchas veces basta con la sangre periférica o con el aspirado de médula ósea. Rara vez requieren biopsia, a no ser que sean las leucemias de tipo crónico. Esas sí necesitan tener biopsia para poder ver exactamente el compromiso, el grado de compromiso. Entonces acá se hace estas pruebas y se recomienda hacer la citometría de flujo para ver qué marcadores monoclonales tiene. Esto ya lo hemos visto. Y luego, ¿qué hacemos con el paciente cuando le hemos dado quimioterapia, su tratamiento, y esperamos, siempre esperamos de que responda al tratamiento? Sin embargo, como ya hemos hecho el IPI, sabemos quiénes pueden responder y quiénes no pueden responder. Eso no impide que se siga dando la terapia, ¿no es cierto? Inclusive, si es que hay la posibilidad en la tecnología de hacer un PET, ¿no? Para poder capturar en basal todas las zonas que pueda captar en la neoplasia, lo hacemos. Y después de eso,
cuando termina el tratamiento, para mayor seguridad se hace un PET de control y ahí nos va a decir si todavía queda remanente de neoplasia o no, o ya está libre. Eso no quiere decir que no podamos hacer a veces alguna terapia de mantenimiento. Después de que se culmina el tratamiento, los pacientes pasan a un periodo de observación. Y después de esa observación, los pacientes van a tener probablemente una recaída o tal vez van a estar con una sobrevida libre de progresión adecuada, ¿no? Entonces, cuando hay recaída, vamos a utilizar esquemas de rescate que no hayamos usado antes. Para un paciente con linfoma B difuso de células grandes recientemente diagnosticado, ¿no?, se plantea de 6 a 8 ciclos de quimioterapia con esquemas que son basados en antracíclicos y rituximab. Y rituximab es el anticuerpo monoclonal anti-CD20, ¿no? Y todo esto por los estudios que se hicieron de supervivencia global y supervivencia libre de evento. ¿Qué cosa es lo que se daba antes? Antes solamente se daba el CHOP. A partir del 2008, en base a los estudios en que se daba a un grupo de pacientes CHOP más placebo y a otro grupo de pacientes CHOP más rituximab, y se vio que con el rituximab añadido a este esquema de quimioterapia, las respuestas eran mucho mejores, ¿no? Entonces se mejora la supervivencia. 6 a 8 ciclos, eso se hizo el estudio de la misma manera con 6 y otro con 8. Las respuestas fueron muy similares. Algunos profesionales piensan de que mejor le dan 8 ciclos, ¿no?, por seguridad. Pero otros dicen que con 6 es suficiente y que no hay que sobretratar, porque de todas maneras estos medicamentos son tóxicos. Para el seguimiento, ¿no?, como les mencionaba, es bueno usar el PET scan, el PET-CT, al final del tratamiento, cuando tienen el basal. Incluso si no tenemos el basal, sirve para determinar de que no hay evidencia de enfermedad en actividad. Entonces, al final del tratamiento, se plantea en pacientes adultos con linfoma B difuso de células grandes, porque identifica los pacientes con una menor supervivencia libre de enfermedad, con una mayor precisión que otros métodos. Por el momento no hay mejor método que este. Inclusive, habiendo un PET positivo, puede corresponder a un falso positivo. ¿Por qué? Porque a veces, después de la quimioterapia, esos nodos quedan con una especie de cicatrización o una necrosis. Entonces, en esos casos en que podemos sospechar que como clínicamente está perfecto, todas las pruebas le salen bien y sin embargo acá sale positivo, entonces debemos hacer otros estudios diagnósticos adicionales como una biopsia antes de tomar una nueva conducta terapéutica, porque acá sería, está positivo, la enfermedad está presente, no la hemos podido erradicar, entonces vamos a darle más tratamiento. Entonces, tampoco hay que sobretratar porque esta toxicidad de los quimioterápicos acumulada puede dar lugar a una segunda neoplasia. Bien, vamos a hablar de otra
patología que también es frecuente, ¿no? Y acuérdense que esto, muchas cosas ya lo hemos hablado en la clase del linfoma no Hodgkin. En el caso del linfoma folicular, ¿no? Que es el segundo linfoma no Hodgkin más frecuente, pero a la vez este es diferente, porque vamos a ver que este no pertenece a los linfomas que son agresivos. Entonces, este es un subgrupo de linfomas de células B y representan entre el 15 y el 30%. Es el segundo más frecuente. Entonces, eh, esta neoplasia de células B centrofoliculares, que son centrocitos o centroblastos, tienen un patrón histológico que es parcialmente folicular. Es decir, que cuando recién comienza el linfoma folicular, todavía se visualiza el folículo y no es muy infiltrativo. Conforme pasa el tiempo, van aumentando estas, eh, estos centrocitos y va cambiando el patrón histológico. Y así el primer patrón histológico, el inicial, se llama 1, conforme van aumentando las infiltraciones se llama 2 y permanecen con la misma morfología, pero cuando cambian su morfología, hay más incremento de las células, etcétera, se convierte en un linfoma agresivo. Ya, pero para esto ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, lo primero es reconocer al paciente cuando está en la fase indolente. Y muchas veces no necesitamos ni siquiera tener una terapia, solo observar para ver cuándo es que este va a cambiar en su agresividad, en su pronóstico. Estos centrocitos van a presentar una falla en la apoptosis, que es producida por un rearreglo cromosómico que se llama translocación 14-18. Eso hace que esa expresión genética, que es el BCL2, persista. Y el efecto de esta persistencia es el efecto antiapoptótico. Este linfoma es usualmente lento en su progresión. Responde muy bien a la terapia, pero hay que ver cuándo debemos comenzar la terapia. Si el paciente no tiene síntomas, si el paciente tiene el diagnóstico, ya sea porque el paciente fue a un control de rutina, ya sea porque se visualizó algún nodo, algún ganglio que estuviera aumentado de tamaño y se hizo todo el protocolo, incluida la biopsia, ¿no? Y se encontró, tenemos que ver el grado de compromiso, si es que el paciente tiene síntomas mayores, síntomas que le den una mala calidad de vida. Si es que no fuera así, lo ideal es observar, ¿no? Esperar y observar, nada más, para el momento más adecuado de actuar. Si algunas veces hay ya alguna molestia, uno puede comenzar con diferentes terapias y la tasa de respuesta a la terapia es muy buena, pero no es duradera. Entonces tiene múltiples recaídas. Y cada vez que le das el tratamiento, el paciente va a ir respondiendo, pero el periodo de tiempo va a ser más corto. Por ejemplo, le dan una vez el tratamiento y el paciente va a estar bien, de repente 1 año, 2 años, 3 años, porque es lento en su recaída y luego va a recaer. Y como es tan lento, va a infiltrar otros órganos progresivamente y cada vez es más difícil obtener la respuesta completa. Entonces de repente pasan 3, 4,
de verdad que pasan hasta 10 años hasta que el paciente se va a convertir en un linfoma de alto grado. Por eso es que estos pacientes pueden tener una sobrevida global, ¿no?, de hasta 15 años. Eso no quiere decir que sea una sobrevida libre de enfermedad. Con enfermedad pueden vivir mucho tiempo y más bien son periodos de tiempo corto, de acuerdo a la respuesta a la terapia, los que están sin enfermedad. Están con una supervivencia global prolongada, pero no sin actividad de enfermedad. Esta es una enfermedad de personas mayores. No le da nunca a una persona joven, mucho menos a un niño, ¿no? Y entonces uno debe sospechar en los pacientes adultos que tienen aparición de masas, adenopatías y que no tiene nada que ver con un cuadro infeccioso y que a pesar de que no tiene los síntomas que tienen los cuadros infecciosos, sigue creciendo gradual y sostenidamente, pero no manifiestan dolor. Pueden tener síntomas B, y digo pueden porque al inicio no tienen nada. Progresivamente pueden comenzar a perder peso y solo perder peso, pero no le dan importancia. Es importante porque si es que pierde en un año un 10%, ya se puede considerar un síndrome consuntivo. Fiebre ocasionalmente, diaforesis nocturna, ya con esto ya tiene síntomas, síntomas B, ¿no? Entonces al principio decimos no se presentan. Luego ya han pasado varios años y el paciente tiene hepato y esplenomegalia, por lo que dije de que poco a poco va invadiendo otros órganos. Entonces también invade a la médula ósea y el paciente comienza a presentar citopenias o puede también tener linfocitosis. Por eso es importante realizar una adecuada correlación entre la historia clínica, el examen físico, los estudios de imágenes, los resultados de las biopsias para poder hacer un diagnóstico concluyente. Hemos repetido también de que la biopsia, que es el gol estándar para el diagnóstico, debe ser como una biopsia escisional para que se garantice una definición de la arquitectura tumoral y además el grado citológico, que es muy importante. Repito, el grado 1, el grado 2, el grado 3. Es importante, ¿no? El grado 1 y grado 2 no implica agresividad, sigue siendo indolente. Grado 3 ya significa transformación a alto grado de malignidad. Cuando no se puede hacer la biopsia excisional, porque a veces no son adenopatías que estén por fuera, sino por dentro y que son diagnosticadas inicialmente por imágenes, entonces se puede hacer una biopsia con aguja gruesa guiada por radiología intervencionista, ¿no? También debe realizarse esta patología, este producto de la biopsia, por un patólogo experto, en este caso por un hematopatólogo, y realizar estudios de coloración básica e inmunohistoquímica para hacer el diagnóstico definitivo, teniendo en cuenta de que el patrón folicular es difícil de confundir, ¿no? Y que los linfocitos, aunque sean pequeños, forman un folículo. La realización de estudios citogenéticos y moleculares, ¿no?, se puede hacer por medio de PCR, reacción en cadena de polimerasa, o hibridación in situ fluorescente, que es el FISH. Se debe buscar la translocación 14-18. De hecho, se puede hacer también con cariotipo
con citogenética de bandeo y se puede encontrar esta translocación. Es deseable mirar luego los puntos de quiebre y muchas veces se puede encontrar el BCL2. Al igual que en el anterior linfoma, que era de alto grado, el tratamiento también es con R-CHOP. ¿Por qué? Porque hemos dicho que son células B y hemos dicho que el rituximab es adecuado para las neoplasias que son de células B. Y para eso se hace la inmunistoquímica, el marcador, y si se encuentra que es CD20 positivo, debe ir el rituximab. De encontrarse CD20 negativo, no tiene sentido dar el rituximab. Entonces, se le da el CHOP. Algunos pacientes son mayores, son más viejitos y se les hace un test de fragilidad. A estos pacientes que test de fragilidad les sale que no va a tolerar altas dosis, ni siquiera le damos CHOP, sino que le damos lo que se llama COP, o sea que le damos ciclofosfamida, oncovin y prednisona. Si fuera muy frágil, inclusive, solo oncovin y prednisona. Si se le da la terapia completa, 6 ciclos, ¿no? Y luego se puede hacer un mantenimiento solo con rituximab en esta dosis y que se da cada 8 semanas, por 12 dosis para los pacientes que son adultos, ¿no? Cada 8 semanas, o sea, cada 2 meses. Por 12 dosis significa 2 años de mantenimiento. Si es que los pacientes no lograron la respuesta, no tiene sentido que se inicie un mantenimiento, sino que hay que buscar con otro esquema la remisión, que ya sabemos que es transitoria, porque lo repito, en el linfoma de alto grado B, difuso y células grandes, intentamos erradicarlo por completo y curarlo. Mientras que en este tipo de linfoma no lo vamos a lograr y lo único que queremos es que el paciente esté con buena calidad de vida el mayor tiempo posible. ¿Preguntas? No hay preguntas. Finalmente, vamos a ver a este linfoma, que se llama linfoma de células del manto, que es una neoplasia que puede tener dos tipos de comportamiento, ¿no? Entonces acá vemos que también es de células B y son células maduras porque algunas veces pueden ser células precursoras y tiene características propias de los linfomas indolentes, como por ejemplo resistencia a la erradicación completa de las células neoplásicas con el tratamiento. O puede tener un comportamiento clínico agresivo, similar al de otro tipo de linfoma, y el pronóstico es desfavorable. Desfavorable inmediato. Acá puede ser un desfavorable a largo plazo, ¿no? Estos linfomas no son muy frecuentes, pero realmente entre los primeros que hemos visto, de ahí vienen una serie de tipos de linfomas, de problemas linfoproliferativos que van siendo 1%, 2%, 1,5%, etcétera. Por eso es que este es importante, así como también el linfoma de Burkitt. Entonces, como representa este porcentaje de todos los casos nuevos del LNH, equivale a una incidencia de 2.000 a 3.500 nuevos casos por cada año
en las series en Europa y en Estados Unidos. La mayoría de estos pacientes son mayores de 60 años. En el hospital hemos visto estos linfomas y no hemos tenido la suerte de que nos toque un linfoma indolente. Todos los linfomas que nos han tocado, que son de células del manto, nos han tocado agresivos, muy agresivos. Entonces, algunos pacientes llegaban en un estado tan avanzado que lo único que hacíamos era el diagnóstico, desfocalizarlos, intentar estabilizarlos y en ese periodo nos podíamos tardar entre 15 días o 20 y el paciente se deterioraba muchísimo, le dábamos, a veces ni siquiera le dábamos ya el tratamiento de quimioterapia porque el estado del paciente no lo permitía y fallecía, o sea que no duraban ni 2 meses. Por eso es que es importante. Algunos sí responden a la terapia, vienen, son diagnosticados, parece que fueran de este tipo, reciben el tratamiento, responden al tratamiento porque los tumores rápidamente disminuyen de tamaño. Sin embargo, cuando ya les toca la siguiente dosis, es decir, al mes, otra vez el tumor ha crecido. Y así uno le va dando la quimioterapia solo para evitar de que aumente, pero en realidad siempre está prácticamente del mismo tamaño. Hasta que llega un momento en que no se puede controlar y hay que cambiar de esquema. Una serie de esquemas con otros medicamentos para intentar controlar la enfermedad. ¿No? Entonces, estas a veces no tenemos muy claro cómo es que tiene esta tumoración, esta neoplasia, ¿no? Entonces, el paciente viene con síntomas B, pero los ganglios a veces están sumados a un compromiso extranodal, sobre todo en el tracto digestivo, y puede haber linfocitosis. Y cuando los pacientes son examinadas estos linfocitos que se ven en la sangre periférica y que se asume que la médula ósea también está tomada, por lo tanto se asume que es un estadio 4. Esos linfocitos son pequeños, maduros, de apariencia normal realmente, pero luego en la médula ósea se va a encontrar que está totalmente infiltrada. En las adenopatías que se puedan tomar como biopsia también se va a ver de que está totalmente tomada. Y la diferencia es entre un linfoma linfocítico de células pequeñas o una leucemia linfática crónica. Por eso es que es necesario una buena correlación entre la historia clínica, el examen físico, los estudios de imágenes, las biopsias y concluir en un buen diagnóstico, ¿no? Entonces acá acuérdense que este tiene una característica que se llama ciclina T1, la sobreexpresión, y que tiene mucho que ver con la detección, la translocación 11-14, ¿no? Entonces, aunque no se recomienda en particular un tratamiento como R-CHOP o R-bendamustina, se ha visto de que tiene mejores tasas de respuesta que otros esquemas. Por eso hay que mirar si el paciente va a tolerar la toxicidad de esos esquemas. Sobre todo este esquema que lleva adriamicina. Y como hemos dicho, estos pacientes son mayores y la adriamicina es cardiotóxica, claro, en dosis acumulativas,
pero también es un medicamento con una intensidad para la neutropenia. Así que a veces solo queremos darle R-COP o el R-bendamustine. Es más suave, más específica, pero no siempre está disponible el medicamento. Estos medicamentos son de uso más común que este de acá. Entonces, para concluir, es este manejo de procesos linfoproliferativos tiene que comenzar siempre con una adecuada historia clínica, una anamnesis con un interrogatorio de los antecedentes familiares, de los antecedentes personales, uso de medicamentos, de otras drogas, enfermedades relacionadas, terapias usadas, etcétera, porque todo puede generar esta neoplasia, este cambio. Y luego que diagnosticamos, tenemos que estar muy seguros para poder tener la mejor terapia. ¿Alguna pregunta? Puede ser por el chat. Bueno, si es que no hay preguntas, entonces nos vemos en la práctica a las 5:30 con mi grupo de práctica. Hasta luego.